¿Cuál es el modelo de negocio de Iberia, o de British, o de Air France? Establecer toda una serie de vuelos en conexión, en red, para alimentar los vuelos intercontinentales que, en el caso del AT4 de Barajas, van particularmente a América Latina, en el caso de British Airways van particularmente a América del Norte y a Asia, o en el caso de Charles de Gaulle, o en el caso de Múnich, a diferentes destinos intercontinentales. Y esas son compañías que están ahí, que son muy importantes y que tienen en estos momentos problemas. Entre ellos, cómo hacer rentable su red de conexiones en el corto y en el medio radio para que eso no les lastre la rentabilidad que se deriva de los grandes vuelos intercontinentales. Y además de esas compañías, que son las convencionales y que todos conocemos, han aparecido otras compañías que en su momento se llamaron low cost, concepto tan obsoleto como el concepto de compañía de bandera, y que lo único que significan es que, como han nacido con posterioridad, tienen una estructura más eficiente de costes y, por lo tanto, pueden ofrecer su producto de manera más barata. Y estas son compañías que no actúan en conexiones, que no actúan en red, sino que operan punto a punto y que basan su rentabilidad en llevar a la gente de un sitio a otro sin pensar en alimentar un hub ni tener una conexión en vuelos intercontinentales. Este es el ejemplo, por ejemplo, de Vueling, como lo era Clicker, compañía con la que nos hemos fusionado. Pero ahí tienen ustedes muchísimos otros ejemplos de compañías que están actuando en el mercado, como EasyJet, como Air Berlin, como Ryanair o como tantas otras. Y esa competencia entre todas ellas pues está haciendo que el mercado del sector del transporte aéreo sea, como antes he dicho, enormemente turbulento. ¿Por qué? Porque, como en todo sector que opera en competencia perfecta, la tendencia a la sobreoferta es permanente. Dicho de otra manera, muchísimo antes de que viniera la crisis económica, ya en el sector del transporte aéreo había sobreoferta y había crisis. Y muchas compañías aéreas perdían dinero. Dicho de nuevo de forma coloquial, sobraban compañías, sobran compañías, sobraban aviones, todavía sobran, y sobraban rutas, todavía sobran. Y eso se tiene que ajustar. Hay que hacer permanentemente ajustes de capacidad para adecuarse a la evolución de la demanda en un contexto de sobreoferta.